Libres al Sol. Mi nombre es Francisco Mina y este es un podcast de filosofía, arte y educación. Hegel, Dialéctica del amo y el esclavo. Fragmento del encuentro 7 de la temporada 1 del programa Filosofía aquí y ahora de José Pablo Feynman. El sumario del texto. Primero, ¿qué es lo que el hombre desea? Segundo, ¿quién crea la cultura? Tercero, ¿cómo se desarrolla la dialéctica histórica en el pensamiento de Hegel? Comenzamos con el primer punto. ¿Qué es lo que el hombre desea? En la Fenomenología del Espíritu, que es la obra maestra de Hegel, la publica en 1807, hay un fragmento célebre que es uno de los más altos momentos de la filosofía, en el cual Hegel desarrolla la que se conoce como la dialéctica del amo y el esclavo. Durante la década del 30, en Francia, un filósofo de origen ruso, Alexandre Koyev, dio unos cursos sobre la dialéctica del amo y el esclavo a los que acudieron filósofos de enorme importancia, como Merleau-Ponty, Jacques Lacan, Raymond Queneau, y se dice que Jean-Paul Sartre consiguió los apuntes. La dialéctica del amo y el esclavo plantea el origen de la historia, cómo empieza la historia. Quizá uno nunca se preguntó esto, pero el origen de la historia, en realidad, vamos a ver que sigue siendo el origen de las relaciones humanas. Para Hegel, la historia comienza cuando se enfrentan dos deseos, dos conciencias deseosas. Ante todo, vamos a diferenciar el deseo humano del deseo animal. El deseo humano desea deseos. Es decir, el deseo de un hombre desea el deseo del otro. Es decir, desea que el otro lo reconozca. Que lo reconozca como su superior, que se le someta. Por eso yo deseo el deseo del otro. Deseo que el otro me reconozca, se me someta. Y vamos a ver en qué me voy a constituir cuando esto ocurra. Qué relación se va a establecer entre el otro y yo. Pero en principio el hombre desea deseos, el animal desea cosas, y las cosas que desea generalmente se las come, desea cosas naturales. El hombre no desea cosas naturales, y este es el excepcional hallazgo de Hegel. La conciencia es deseo, con lo cual en este momento Hegel está sacando a la conciencia de esa inmanencia en que el pensamiento idealista subjetivo la tenía. Es decir, la conciencia como una interioridad. Acá la conciencia, al ser conciencia deseosa, se expulsa, está arrojada hacia afuera. Lo que yo deseo es el deseo del otro. El animal desea cosas, desea la materia, la naturalidad, lo natural. El hombre desea deseos. Se establece entonces el enfrentamiento. Yo deseo que el otro se me someta. Deseo que el deseo del otro me reconozca. Mi deseo es que el otro se someta y me reconozca. El deseo del otro es que yo haga eso, que yo me someta y lo reconozca a él. Este enfrentamiento tiene una resolución porque los dos saben, las dos conciencias deseosas saben que están emprendiendo una lucha a muerte. Yo deseo que el otro se me someta y me reconozca, y el otro desea que yo me le someta y lo reconozca. Esta es una lucha a muerte, pero en determinado momento se resuelve porque una de las dos conciencias tiene miedo, el temor. ¿A qué tiene miedo? A morir. Tiene miedo a morir porque esta, que es una lucha a muerte, va a terminar con la muerte de uno de los dos. Entonces el que tiene miedo a morir antepone el temor a la muerte a su deseo. Es más fuerte su temor a morir que su deseo de ser reconocido por el otro. En cambio, aquel en el cual el deseo es más fuerte que su temor a morir es el que somete al otro. Pero en el otro, en el que pierde, no es tan fuerte el deseo de ser reconocido, es más fuerte el miedo a morir. Entonces ese se me somete. Segundo título, ¿quién crea la cultura? Tenemos una figura que domina, porque en esa figura su deseo de ser reconocido es más potente, como dijimos, que su miedo a morir. Y esa figura es la que termina erigida en la triunfadora del enfrentamiento. Esa figura es el amo.
La otra figura, aquella que tiene miedo a morir y en consecuencia no le importa dejar de lado el deseo de ser reconocido, es el esclavo. Quedan así entonces constituidas las dos figuras del amo y el esclavo en las cuales Hegel encuentra el inicio de la historia humana. Ahora, observen ustedes aquí la genialidad de Hegel. ¿Cómo continúa esto? Porque esto continúa. El amo queda en total insatisfacción porque aquel que lo está reconociendo ya no es un sujeto autónomo, ya no es un otro autónomo, sino que es un esclavo. O sea, aquel que me reconoce es un esclavo, es mi esclavo. ¿Qué clase de reconocimiento es este?, dice el amo. Soy reconocido por alguien que tuvo miedo a morir. Soy reconocido por alguien que prefirió dejar de lado su deseo, aquello que lo volvía humano por el miedo a morir. En consecuencia, no me está reconociendo un ser humano, me está reconociendo un mero esclavo. No tengo reconocimiento alguno. Esa lucha que emprendí por el reconocimiento me ha llevado a no ser reconocido, sino apenas por un esclavo. El amo queda paralizado en esta derrota, lo pone al esclavo a trabajar y el esclavo se pone a trabajar. Aquí observen el desarrollo dialéctico de la cosa, cómo se va desarrollando dialécticamente. El esclavo trabaja para el amo queda confinado a la pasividad, al ocio, al goce. El amo recibe lo que el esclavo le da y se transforma en un ser ocioso, en un ser pasivo. El esclavo, por el contrario, trabaja para el amo, y al trabajar para el amo, tiene que trabajar la materia. Al trabajar la materia, el esclavo comienza a construir la cultura, porque la cultura es el trabajo que el hombre ejerce sobre la naturaleza, sobre la materia. El hombre transforma la naturaleza, transforma la materia, y de eso surge la cultura. Las culturas históricas, surge todo. Entonces la historia humana pasa por el lado del esclavo. Es el esclavo el que con su trabajo para el amo descubre que él tiene una relación con la materialidad que es creativa. Es tan creativa que le permite sentirse más humano que el amo. Entonces el amo engorda, digamos. El amo está ahí tirado, esperando que el esclavo le lleve las cosas. El esclavo se las lleva, pero mientras tanto ha descubierto que ese trabajo con la materia, en ese trabajo ya descubre su libertad. Esto lo va a decir Sartre del proletariado urbano. Dice que en última instancia en la fábrica, aún en su momento de mayor, humillación, un proletario siempre decide si pone un tornillo en tal lugar o tal otro, si lo pone antes o lo pone después. En esos pequeños momentos va descubriendo su libertad. El esclavo hegeliano, al transformar la materia, va dando origen a la cultura humana. Entonces el trabajo es un trabajo formativo. Es lo que Hegel llama Bildung, cultura. La cultura es el desarrollo del esclavo trabajador. Hay una cultura porque el esclavo trabajador la hace. El amo queda confinado al ocio, al goce, a la pasividad, y el esclavo a la actividad, con lo cual el que ha terminado siendo humano es el esclavo, y el que ha terminado siendo una cosa, una materialidad, una naturalidad, un animal en última instancia, que tiene solo relación con lo que come, es el amo. Esto es un brillante ejercicio dialéctico de Hegel, admirable en principio, porque lo que hace es que le pone a las conciencias no una relación de conocimiento entre sí, sino de deseo. Quiero tu deseo, vos querés mi deseo. Bueno, yo te voy a matar con tal de conseguir tu deseo. No, yo tengo miedo. Bueno, entonces tu deseo es mío. Ahora sos mi esclavo. Andá a trabajar y atendeme. Dame todo lo que necesito. Pero aquí yo me transformo en una cosa que come y vos sos un esclavo. Sos un esclavo que trabaja la materia y hace cultura. Hay desarrollos sobre esto que los podemos hacer y son muy interesantes. Por ejemplo, el amor. Voy a seguir aquí un desarrollo de Jean-Paul Sartre, en El ser y la nada. Lo voy a seguir un poco libremente, pero en la relación de amor que se establece entre dos conciencias libres, la más débil es la que ama más. La más débil es la que ama más, es decir, es la que más
se somete a lo que hay en ella de sensible, de emocional. La conciencia que ama menos es la que más domina, la que más manipula. Si me amás demasiado, sos mía. Si yo te amo menos, te domino. Aquí vemos cómo se da ese juego entre las conciencias. Hay una conciencia que busca dominar y otra conciencia que termina siendo sometida. En el juego del amor es muy interesante esto que se produce, porque ámame demasiado, ámame mucho y te me vas a someter. Y en la medida en que yo dé un paso atrás y te ame menos, voy a someterte. Tercer título: ¿cómo se desarrolla la dialéctica histórica en el pensamiento de Hegel? Si hablamos de una dialéctica del amo y el esclavo, es evidente que estamos hablando de la dialéctica, o sea, ¿cómo funciona aquí la dialéctica? En el primer momento nosotros tenemos dos conciencias enfrentadas. Este es el origen de la historia humana. En tanto origen, este origen es lo que Hegel va a decir, es abstracto. Todavía no hay contenido aquí, porque no ha sucedido nada. En realidad tenemos dos conciencias que están enfrentadas y todavía no ocurrió nada más que este enfrentamiento. O sea que es un primer momento de la dialéctica que tiene que desarrollarse. El segundo momento de la dialéctica es el de la negación, es decir, cuando una de las conciencias logra que la otra se le someta, es decir, una de las conciencias niega a la otra y la otra se le somete. El tercer momento de la dialéctica es la negación de la negación. ¿Por qué? Porque la conciencia que había sido negada niega a la negadora. Lo voy a explicar más claramente, aunque estaba claro, pero vamos a poner los personajes. Primer momento de la dialéctica, afirmación. Hay dos conciencias enfrentadas. Primera negación de la dialéctica. Una conciencia niega a la otra y esa conciencia se le somete. Ahí tenemos un amo y un esclavo. La negación de la negación es la que el esclavo ejerce sobre el amo, porque en verdad el esclavo niega al amo al superarlo creando la cultura. ¿Qué es lo que ha salido? Un tercer momento, que es la historia humana, la cultura humana. Eso que el esclavo hace, y en esa cultura humana está integrada toda la dialéctica. El amo, el esclavo trabajador, el amo ocioso, forman parte de una nueva figura histórica. Entonces, la dialéctica de Hegel tiene, según habitualmente se conoce, tres momentos. El primer momento es el de la afirmación, el segundo momento es el de la negación, y el tercero es el de la negación de la negación. O sea, tenemos una afirmación, luego hay una negación de esa primera afirmación, y luego hay una negación de la negación, y se llega a un tercer momento en el cual se concilian los contrarios. Los antagónicos están conciliados en una síntesis que los contiene en tanto antagónicos, pero es una síntesis superadora de las contradicciones anteriores. La historia para Hegel va a funcionar así. Es el desarrollo de formas que van surgiendo, que se van negando. Una nueva negación niega a la anterior y establece una síntesis superior, que es un nuevo momento, que a su vez se va a negar y va a dar origen a otro desarrollo y a otro desarrollo, y así, de totalización en totalización, se desarrolla la dialéctica histórica. Bueno, hasta aquí la lectura de la desgrabación de este video de José Pablo Feynman, que, como dijimos antes, es el encuentro 7 de la temporada 1 del programa Filosofía Aquí y Ahora. Es interesante que puedan mirar el video más que escuchar mi lectura bastante deficiente a veces, porque tiene gran cantidad de infografías y por otro lado porque la pronuncia su mismísimo autor. Bueno, gracias, que anden bien.